¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más conversando con la doctora Gabriela Carpinetti por el sistema Zoom, directora nacional de promoción y fortalecimiento para el acceso a la justicia. Han promovido desde allí una denuncia penal contra funcionarios del gobierno de señor Morales, más funcionarios de la justicia, en el marco de la causa caratulada Actuaciones Iniciadas. ¿Sí? Esto tiene que ver con el escándalo de los allanamientos contra las organizaciones sociales. ¿Sí? Tema polémico que ha promovido, como le digo, esta denuncia penal muy grave contra funcionarios del gabinete del señor Morales y de la justicia. En un minuto voy a estar con ella. A esta hora tengo como la sensación de que la incoherencia entre el discurso y la acción que se observa en el gobierno de Jujuy es muy severa. Además, creo que de manera torpe el señor Morales todos los días se empeña con inventar una certidumbre que realmente no existe. Esto sería una primera lectura, si usted quiere. En una segunda lectura, pienso que hay un gran malestar en la vida de los jujeños, pero simultáneamente ocurre que hay un profundo vacío de liderazgo capaz de poder canalizar el humor social. Además, la dirigencia de hoy no es capaz de poder, creo yo, rescatar su falta de credibilidad. De modo que la incertidumbre de la que estoy hablando está muy marcada en el día a día, en la vida cotidiana de los jujeños. Y la oposición también está impactada por la crisis de credibilidad y tiene que bregar para recuperarla, ya que sin credibilidad, me parece a mí, es imposible liderar algo. Jujuy es una provincia con una inmensidad de necesidades que no se van a poder cubrir por la fenomenal deuda que ha contraído el señor Morales y que además, le doy un dato, va por más deuda, va por más deuda. Y frente a ese escenario se necesita tener claro cuáles son las prioridades, ya que todo al mismo tiempo no se puede hacer. Este es, insisto, un cuadro de situación en donde hay un gobierno que no es capaz de procesar correctamente las prioridades, porque primero no escucha, ¿sí? Y si escuchara, situación que no pasa, Morales, por ejemplo, en vez de pararse en un atril con la Casa de Gobierno detrás de él, de fondo, para anunciar la reforma, esto no hubiera pasado. Hubiera procedido al revés, hubiera convocado previamente antes a todos los actores, ¿sí?, para hacer una ronda de consulta previa y después sí hacer el anuncio de manera oficial. Y esto no pasa porque Morales se escucha a sí mismo. Y el resultado es lo que estamos viendo, como consecuencia de que no está bien rodeado y no trabaja en equipo, porque no quiere y además porque no lo tiene. De modo que estamos inmersos en una crisis de confianza y de credibilidad espantosa. Y esto además agita a algunos fantasmas que sucumben en la democracia. Mire, tengo un fragmento del Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti. ¿Qué dice Francisco? La política ya no es una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y del bien común, sino solo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. En este juego mezquino de las descalificaciones, dice Francisco, el debate es manipulado hacia el estado permanente del cuestionamiento y de la confrontación. Y en este sentido me parece a mí que Morales tiene una concepción equivocada del poder. Y cito a otro pensador importante, me pareció
útil para que podamos entender qué nos pasa. Romano Guardini es un sacerdote, un pensador, escritor, además académico de origen alemán, que definió al poder como la facultad de mover la realidad, de generar las energías reales que puedan cambiar la realidad de las cosas. Si conectamos lo que dice Romano Guardini con lo que vemos en la provincia de Jujuy, con los hechos, me parece a mí que Morales no ha cambiado de ninguna manera la realidad concreta en la provincia de Jujuy. ¿Cambió la calidad de la salud pública? ¿Cambiaron las condiciones reales del servicio de seguridad? ¿Cambiaron las condiciones salariales de la administración pública? El derrame de inversiones constantes a lo largo de 7 años, ¿es un hecho o forma parte del relato? Morales no ha cambiado la realidad de las cosas, porque todo sigue igual. Lo que sí existe, me parece a mí, es la construcción de un Estado no natural, que tiene 2 íconos, uno se llama Cauchari y el otro Canava. Pero esto no es el Estado real. Esta construcción ficticia de un supuesto Estado moderno no está pensado, además, en pos del bien común. De modo que tenemos, por un lado, un gobierno que hace lo que quiere, no lo que debe, y una sociedad que ya no confía y que además no se siente contenida por el vacío de liderazgos que hay a esta hora y que termina haciéndola individual o el sálvese quien pueda, para que lo entienda mejor. Lo cual estamos entrando, creo yo, en un escenario pre-anárquico que es muy preocupante, muy preocupante. Bueno, en un minuto vuelvo y conversamos con la doctora Gabriela Carpinetti. En un minuto. Gracias, director. Estamos en contacto con la doctora Gabriela Carpinetti, directora nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia. Doctora, ¿me está escuchando? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la comunicación. Realmente un placer escuchar tu editorial y una tranquilidad y una esperanza que existan comunicadores, referencias en el periodismo como vos en Jujuy. Gracias. Bueno, gracias, muy atenta. Bueno, doctora, la pregunta inicial sería, ¿qué fue lo que los impulsó a promover esta denuncia después de haber estudiado la causa, el expediente? ¿Cuál fue el móvil que disparó la promoción de esta denuncia penal contra importantes funcionarios del gobierno del señor Morales y además de la justicia? Sí, efectivamente hubo una fuente de inspiración material muy concreta, que fue la tercera visita que realizó la Comisión de Derechos Humanos, que es una comisión civil comunitaria, pero de la que también forman parte abogados y abogadas que trabajan en la dirección a mi cargo, que en julio de este año visitaron la provincia a pocos días de producirse allanamientos, y previo a los allanamientos una política de espionaje ilegal perpetrada desde el Ministerio Público de la acusación. Durante 3 jornadas de trabajo intenso de la comisión se pudieron relevar más de 60 denuncias en esta tercera visita, testimonios que daban cuenta desde allanamientos ilegales a militantes sociales y políticos de organizaciones determinadas, testimonios que daban cuenta sobre hostigamientos y persecuciones, testimonios que también daban cuenta de cómo la justicia y el Poder Ejecutivo utilizan
las contravenciones como herramientas de persecución política. También en el informe que elaboró la comisión durante esa tercera visita, titulado Jujuy es Argentina, yo pude tomar conocimiento de un conjunto de hostigamientos no registrados, de la utilización, como te dije, de la contravención como herramientas de persecución política, obviamente personas que denunciaron obstáculos a la hora de ejercer la defensa, el derecho a la defensa. También en ese informe que yo leí, que fue lo que motivó la presentación de esta denuncia, registré testimonios que daban cuenta de torturas en calabozos de comisarías, en vehículos policiales. También pude constatar en esta cuarta visita, de la que sí formé parte como directora y de donde a partir de ese informe elaboré esta denuncia contra 4 miembros, en particular 4 personas que yo entiendo prima facie responsables penalmente por la violación de 2 leyes federales fundamentales para el ordenamiento democrático, que son la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Inteligencia. Yo Ahora, doctora, ahí sí. la detengo un minuto porque usted ha mencionado la violación de dos leyes muy importantes. Esto describe un poco, me parece a mí, la gravedad del cuadro de situación, ¿no? Sí, por supuesto. Y en primer lugar, ahora detallar esto, yo denuncié, y lo puse en estos términos para que sea comprendido por las personas de a pie, que acá estamos frente a una empresa ilegal de espionaje, que primero te infiltra sin orden judicial, te allana sin orden judicial, 3 meses después hay un juez que empieza a intervenir, es decir, se produjeron infiltraciones, espionajes y allanamientos sin ninguna orden judicial. Es decir, que hay una responsabilidad penal por parte del ministro de Seguridad de la provincia, también del comisario, jefe de la policía, el señor Herbas Mejía, también de quien detenta el control de la Agencia Provincial de Delitos Complejos de la provincia, el comisario Marcelo Rodríguez, obviamente el fiscal Diego Funes, el titular de la Fiscalía, que probamos que es parte de este sistema de espionaje y allanamiento sin orden judicial, y queremos entender qué rol le cabe al juez de control de esta causa, al señor Rodolfo Miguel Fernández, que se entera de todo esto 3 meses después de iniciar las actuaciones, ¿no? Okay. Entonces, el debido proceso, las garantías del debido proceso no existen acá. Pero ¿qué pasa, Ale? Cuando 3 meses después de que nosotros tomamos conocimiento de esto, de que yo empiezo a trabajar sobre la denuncia penal para presentarla el pasado jueves, nos damos cuenta de que hay un intento de legalizar estas prácticas a partir de la presentación del proyecto de reforma constitucional. Me empieza a cerrar mejor la historia. Entiendo. Sí, no. Me empieza a cerrar mejor la historia y adquiere más fortaleza y más emergencia en su tratamiento el proyecto de intervención del Poder Judicial de Jujuy, que se presentó en mayo de este año en el Congreso Nacional. Diputados nacionales del Frente de Todos presentaron un proyecto de intervención del Poder Judicial de Jujuy que sintéticamente promueve que durante el lapso de 365 días, obviamente prorrogables por igual término, a fines de garantizar la forma republicana de gobierno, la división de poderes, el sistema de... Ahora, doctora, la interrumpo ahí un minuto. Se supone que acá previamente hubo un plan organizado, ¿sí? Donde participaron los actores que usted muy bien ha mencionado y que de hecho están denunciados en el expediente. Ahora, como está conformada la estructura de funcionamiento del poder político, ¿el gobernador está ajeno a todo esto? ¿Usted cree que puede estar ajeno a todas estas cosas? No,
a ver, acá hay un rol muy específico, que es el de la Fiscalía Federal, donde recayó esta denuncia, en particular del fiscal Federico Zulueta, que es el fiscal federal de Jujuy, que tiene que investigar qué otras responsabilidades caben en lo que estoy denunciando. Responsabilidades superiores en la órbita del Poder Ejecutivo y responsabilidades inferiores. Es decir, a prima facie yo entiendo penalmente responsables por los hechos y las pruebas que manifesté en la presentación que realicé a estas 4 personas que mencioné, pero entiendo que también pueden haber responsabilidades de superiores en la órbita del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial respecto de esto. Pero esto lo tiene que determinar la Justicia Federal, donde yo presenté la denuncia, y en particular el fiscal Federico Zulueta. Tiene que investigar la Justicia Federal esto que denunciamos. Lo mismo, el Congreso Nacional. Hay un expediente que está en el Congreso Nacional, que tiene trámite parlamentario, presentado por diputados nacionales del Frente de Todos, que solicitan, ¿sí?, la intervención del Poder Judicial de Jujuy. ¿Usted cree ¿Usted cree que con este antecedente se potencia la hipótesis de la hipótesis de la intervención al Poder Judicial de Jujuy? Es urgente, por eso. Acá hay distintas responsabilidades. Por un lado, yo asumí una responsabilidad. Yo también soy responsable como funcionaria nacional que, al tomar conocimiento del informe que realiza la comisión en la tercera visita, al yo presencialmente, en la 4ª visita de la semana pasada, presenciar denuncias como las que presencié en Tilcara, de políticas de avasallamiento a comunidades y poblaciones originarias respecto de su derecho al acceso a la tierra y a la vivienda por parte del ente de trenes en ese caso, o situaciones como la de las comunidades de San Pedro y otras que estuvimos relevando la semana pasada. Yo presencié el avasallamiento que existe en Jujuy, de derechos, de garantías. Entonces, es muy importante que acá cada uno ejerce su responsabilidad. Yo me hice responsable de lo que leí, de lo que presencié, y presenté una denuncia. Ahora la Justicia Federal tiene que investigar. El Congreso Nacional tiene que avanzar en la Comisión de Asuntos Constitucionales el tratamiento de este proyecto de ley que presentaron en mayo pasado diputados nacionales. Leí un documento también muy interesante del Colegio Público de Abogados y Procuradores de Jujuy, donde manifiestan una preocupación enorme respecto al proyecto de reforma constitucional que presentó el gobernador Morales y que fue convocada una convención constituyente para el mes de diciembre. Entonces, acá es muy importante poder, como vos bien describís en tu editorial, todas las dimensiones que tiene el problema. Hay una dimensión económica, que vos la señalás, hay una dimensión política del problema, hay una dimensión jurídica del problema, pero también hay una dimensión subjetiva y afectiva, vincular, que vos también describís, que es que hay un gobierno que no escucha. Entonces, cuando hay un gobernador que no escucha, que se habla solo a sí mismo, cuando hay un poder judicial que no escucha y que decide qué denuncias recibir y qué otras rechazar, bueno, estamos ante un problema de cómo miramos las diferencias que pueden existir en la democracia. Y si usted, a las diferencias... Doctora, sí, la sigo atentamente, pero se me ocurre una pregunta en el medio. ¿Usted cree que con este episodio que está en el centro de la escena, que es esta denuncia, con las otras denuncias que se conocen, con los antecedentes que se vienen denunciando sobre el desempeño de la función política del gobernador al frente del gobierno, ¿usted cree que la democracia en Jujuy está complicada realmente? Y sí, realmente que la propuesta de Morales sea prohibir los cortes de ruta, reforzar la prohibición de ocupaciones y usurpaciones del espacio público y los bienes públicos, reforzar la persecución a ese conflicto de tierra fundamentalmente, reforzar a ultranza la protección de la propiedad privada y dejar librada al azar, por ejemplo, la necesidad de proteger la propiedad comunitaria, indígena y ancestral. Consagrar la posibilidad de reglamentar el derecho a la protesta conforme a los estándares
de las Naciones Unidas y después utilizar el régimen contravencional para perseguir opositores, me parece que es muy, muy preocupante porque es un retroceso, es una regresión en materia del sistema de derechos y sobre todo es una mirada muy unilateral sobre el conflicto social. Se supone que la democracia es esa forma de relacionarnos que inventamos los seres humanos para atravesar el conflicto sin violencia. Entonces, si la propuesta es reforzar la represión, reforzar la persecución, reforzar la estigmatización, estamos debilitando la democracia. Es esa forma que hasta ahora encontramos los seres humanos para convivir en Jujuy y en otros puntos del planeta Tierra. Ahora Entonces, ¿qué pasa? Que en Jujuy no se puede convivir. ¿Por qué en Jujuy no puede existir una convivencia entre personas que piensan diferente sobre cuestiones económicas y políticas? ¿Por qué no podemos convivir sin violentar los unos a los otros? Bueno, ese es nuestro aporte. Nuestro aporte es a la paz social, es a la pacificación. Pero no hay paz social posible, no hay convivencia posible si hay allanamientos ilegales, si está montada desde el Estado una empresa de espionaje legal, si hay reformas constitucionales que promueven la restricción de derechos y el avasallamiento de los más débiles. Entonces, es muy importante que la justicia federal investigue lo que denunciamos, es importante que el Congreso Nacional avance en el proyecto de intervención judicial de la provincia y es muy importante que el gobernador entienda que él no puede alimentar este tipo de tareas ilegales, que tiene que detenerlas, que tiene que parar la pelota y escuchar. Llama la atención, el gobernador es candidato a presidente del partido que precisamente enjuició a las juntas militares. Sí, ¿Qué pasen sí. estas cosas a esta hora, en pleno siglo XXI, en una provincia de la Argentina? Sí, por supuesto, porque me parece, mira, mejor que decir es hacer, dijo alguien, y mejor que denunciar es prevenir. Mi intervención y mi acompañamiento a la comisión y la disposición de los abogados y abogadas que trabajan conmigo cotidianamente para ser parte de estas misiones de justicia, misiones de paz, misiones de justicia, tiene que ver con que detener lo que está pasando en Jujuy es la manera de prevenir que esto suceda en otros puntos de la Argentina. Por eso, mejor que denunciar, mejor que lamentarnos de que haya nuevos allanamientos, nuevos espionajes ilegales, etcétera, etcétera, es denunciar lo que está pasando en Jujuy. Yo nací en 1985, en el año del juicio a las juntas, Claro. nací, tengo 37 años, y que hoy estemos presenciando prácticas por parte del Estado que ya fueron condenadas hace más de 3 décadas, tenemos que lamentarlo, pero sobre todo tenemos que trabajar para prevenirlo. Está muy bien. Me queda una última pregunta que es más bien de información, doctora. ¿Alguna novedad de último momento sobre las actuaciones en el marco de la causa? Estoy esperando el primer proveído, la primera resolución por parte de la justicia federal. Recordemos que es el código procesal nuevo, pero bueno, esperemos que el fiscal cumpla con su tarea, que avance en la investigación, que se pueda trabajar sobre la prueba que presentamos, que se pueda producir más pruebas, que convoque a las testimoniales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un trabajo muy importante que debe realizar el fiscal y estamos atentos a eso. Pero repito, hay una tarea de la justicia federal, hay una tarea del Parlamento Nacional, hay una tarea del Gobierno Nacional respecto de lo que está pasando en Jujuy, pero todavía creo que el gobernador tiene la oportunidad de parar la pelota y detener esta locura. Creo que Morales todavía tiene la oportunidad de parar la pelota y detener lo que está pasando. Está muy bien. Por el bien común. Doctora, ha sido un gusto conversar con usted. Ha sido muy atenta, ¿eh? Gracias. Gracias. La doctora Gabriela Carpinetti, directora nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia. Que tenga una gran tarde. Chao.